¿Estamos frente a un inminente cambio político enorme en Europa? ¿El discurso del miedo es creíble o simple propaganda? ¿Es posible que la ultraderecha nos haga retroceder siglos hacia atrás? ¿O pueden hacer algo los partidos tradicionales para evitar el auge de los partidos de ultraderecha? Durante las últimas semanas hemos oído cómo los partidos de extrema derecha o ultraderecha están teniendo un fuerte auge en Europa. En este vídeo vamos a ver si esto es verdad y si hay argumentos detrás de este auge, o si por el contrario es solo ruido y publicidad en redes sociales. Las elecciones europeas de 2024 han marcado un cambio importante en la política del continente. Pero Dani, ¿qué es lo que debemos de saber? Pues lo más destacado, y todos, es el auge de la extrema derecha, o de la ultraderecha. En varios países clave como Francia, Alemania o Austria, estos partidos han conseguido resultados históricos. Y esto, como vamos a ver a continuación, no solo tiene implicaciones políticas, sino también culturales. Elecciones europeas de 2024. Vale, Dani, empezamos con Francia, porque es el mejor ejemplo. Ha sido uno de los mayores golpes, ¿vale?, en Europa. Y te voy a preguntar, ¿qué pasó con Marine Le Pen y su agrupación nacional? Pues básicamente que obtuvieron más del 30% de los votos, lo que significó un tercio casi de los escaños de Francia en el Parlamento Europeo. Y esto, por referencia, es el doble de lo que consiguió Macron y por tanto lo que le obligó a convocar elecciones anticipadas en el país. Vale, y no te olvides de Austria, porque la extrema derecha también ha destacado mucho en el país. El FPÖ obtuvo el 25,7% de los votos, ganando 6 escaños en el Parlamento Europeo y superando al partido democristiano que gobernaba el país. Y luego el plato fuerte, ¿no? Alemania, el Partido de Alternativa por Alemania, que está en boca de todos últimamente, que básicamente ha roto récords y ha estado subiendo como la espuma en Alemania. Según la última encuesta de INSA, ya alcanza más del 20% de los votos, que es su mejor dato hasta ahora y se ha consolidado como la segunda fuerza política del país. Totalmente, y mientras tanto, los partidos del gobierno de Olaf Scholz, como son los socialistas, que obtuvieron el 16,5% de los votos, y el Partido Verde, con un 12%, van quedando cada vez más atrás. Pero por otro lado está el CDU, de Merkel, que sigue liderando con un 31%, pero sin duda aquí el gran titular es el avance imparable de este partido de Alternativa por Alemania. ¿Qué significa esto? Te voy a lanzar la pregunta, ¿qué significa esto para la Unión Europea? Porque hablamos de resultados que pueden alterar la dinámica del propio Parlamento Europeo. Y no es poca cosa esto. Básicamente el próximo ciclo político va a ser mucho más complicado que este. Por ejemplo, a la hora de elegir el próximo presidente de la Comisión Europea, se va a convertir en una dura batalla con muchas fuerzas que son euroescépticas o anti-europeístas casi, que van a estar ejerciendo mucha presión. Y eso sin contar con la polarización que genera todo esto. Porque la extrema derecha refuerza las posturas más radicales y los partidos tradicionales que todos conocemos intentan adaptarse a los partidos ultra, ¿no? Pero esto lo único que genera es más división. Vale, Dani, pero no todo es sólido en este tipo de movimientos, ¿verdad? Porque los dos sabemos que existen divisiones internas entre los partidos de ultraderecha. Yo creo que tú y la mayoría de gente que siga la política, ¿no? Y es cierto que es una de las mayores debilidades que tienen estos partidos de extrema derecha, porque si bien es cierto que comparten ciertos valores, como bien decías, no tienen una ideología unificada. Por poner un ejemplo, el partido de Meloni prioriza el nacionalismo cultural, mientras que en Alemania, AfD, por ejemplo, rechaza a la Unión Europea directamente. Y luego también están los intereses contrapuestos, porque algunos defienden el proteccionismo económico, mientras que otros promueven mercados libres. Entonces, al final, esto lo que está generando son tensiones dentro del propio movimiento. Y también conoceréis a Orbán, que ha ido debilitando la independencia judicial y ha restringido la libertad de prensa y ciertos derechos que todos conocemos, ¿no? Entonces, esto es algo alarmante y queremos destacarlo porque hay que vigilarlo, ya que sería un retroceso bastante grande de la sociedad hacia atrás. Entonces, pero cuidado con esto porque no solamente va a aplicar a todos los partidos de ultraderecha, porque ya estamos viendo que cada partido es de su padre y de su madre y tienen un poco proposiciones diferentes en función del país en el que miras. Para resumir, la extrema derecha al final ya no es una fuerza marginal. Lo que estamos viendo es que estas últimas elecciones están redefiniendo o moldeando el futuro de Europa, ya sea en el Parlamento o en la narrativa pública. La guerra cultural, el campo de batalla de la extrema derecha. Más allá de las urnas, la extrema derecha está ganando
en un frente igual de importante, que es la guerra cultural. Pero Dani, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues es un punto muy importante y estamos hablando sobre cómo estos partidos han logrado influir en el debate público, incluso sin tener que ganar elecciones. Lo hemos visto sobre todo en partidos de centro-izquierda de Suecia o Dinamarca, los típicos partidos tradicionales, que han tenido que adoptar posturas más restrictivas hacia la inmigración, por ejemplo, primero por miedo a perder votos y segundo viendo lo que estaba pasando en sus países y la presión que estaban sufriendo. Sí, que no es poca cosa lo que está pasando en Suecia. Mm. Pero Dani, ¿cuál ha sido el arma principal en esta batalla cultural? Pues sin ningún tipo de duda, las redes sociales. Sí. Lo hemos visto con Vox, por ejemplo, en España, o Alternativa por Alemania, que han utilizado estas plataformas para amplificar su mensaje con contenido muy emocional y simple, con frases como, por ejemplo, primero los nuestros, que conectan muy bien con la frustración de la gente. En las redes sociales están ganando la batalla frente a los partidos tradicionales, que hasta ahora simplemente han recurrido a métodos más convencionales para captar apoyo y movilizar a sus votantes. Pero antes de nada, ¿qué es lo que hace que estas narrativas calen tan profundamente y por qué conectan con tanta cantidad de gente? Pues yo creo que podemos destacar dos factores principales. Primero, yo creo que todos estaréis de acuerdo, que es la crisis migratoria. Aunque estés a favor o en contra, ¿vale? Porque lo hemos visto claro, que en países como Francia, Alemania, Italia o incluso España, se ha visto una falta de integración general y una inseguridad que alimenta la percepción de que la inmigración es una amenaza. O que incluso es más alta de lo que puede ser realmente, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a ir dejando en pantalla diferentes gráficos, diferente información sobre cómo la inmigración ha ido evolucionando a lo largo de estos años, en concreto en España, ¿vale? Para que saquéis vuestras propias conclusiones sobre si esto es algo que tiene realmente fundamento o simplemente es ruido. Y luego está el segundo factor que tenemos que considerar, que es el descontento socioeconómico. La gente se siente totalmente abandonada por un sistema que parece beneficiar únicamente a las élites, pero no a los trabajadores o pequeños empresarios. Entonces, esto lo que está creando es un caldo de cultivo perfecto para que el nacionalismo económico esté en todo lo alto. Y antes de nada, dejamos un vídeo aquí sobre el impacto que tiene todo esto en los jóvenes, focalizado sobre todo en España. No lo perdáis. Entonces, Dani, ¿la guerra cultural es más peligrosa que las victorias electorales? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que sí, porque como comentábamos antes, han podido influir e incluso ganar en la narrativa pública, incluso sin ganar elecciones. Y cambiar, de hecho, la narrativa pública es mucho más difícil. Con lo cual diría que sí. Y luego la pregunta, ¿no? La pregunta es si los partidos tradicionales podrán adaptarse y recuperar el terreno perdido. Esto lo quiero focalizar a los oyentes, los que nos están viendo en este vídeo. Dejarnos vuestra opinión en los comentarios y vamos a seguir con el análisis. Pues es que no podemos cerrar el vídeo y atentos todos a esta sección, que es algo que tenemos que considerar como protagonista en todo esto. Lo que conocéis todos como el discurso del miedo. Vamos a ver cómo ha afectado a todos los partidos y a los ciudadanos y por qué es tan importante. ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. Vale, Dani, hablemos de una estrategia que siempre vuelve en tiempos de elecciones. El discurso del miedo. Porque según algunos políticos, votar a la extrema derecha es como subirse a una máquina del tiempo directa a los años 30. Totalmente. Es como si un sector de la izquierda dijera, bueno, si votas a la extrema derecha, que sepas que mañana vas a tener a los fascistas desfilando por la calle. Pero José, ¿tú crees que este discurso tiene algún tipo de efecto real? O sí todos, ¿vale? ¿Creéis que tiene algún tipo de efecto real o simplemente es una señal de que están desconectados con la gente o quieren evitar contestar a problemas más importantes? Antes de nada, vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿vale? Porque la pregunta es, ¿por qué estos partidos recurren al miedo como argumento político? Es fácil y es muy efectivo, es la realidad. O al menos lo era hasta ahora. Mencionar palabras como fascismo o dictadura han estado creando una reacción visceral o muy emocional en mucha gente. Es una forma de evitar que la conversación pase por temas más complejos, como decíamos, como podría ser la economía o incluso la seguridad. Y claro, porque, como bien dices, es mucho más fácil decir cuidado con el fascismo que explicar por qué los hospitales públicos tienen listas de espera eternas o por qué subir los impuestos no arreglan absolutamente nada. Por cierto, aquí os vamos a dejar un vídeo relacionado sobre lo que no se espera en España en materia de impuestos en este año 2025, focalizado en España, no lo perdáis. Pero toda la razón. De hecho, aquí
estos partidos se están enfrentando con un problema ahora mismo, que es que este discurso ya está empezando a cansar. La gente ya no reacciona igual a este discurso del miedo porque sus preocupaciones o nuestras preocupaciones están en otro lado. O sea, a mí, ¿de qué me sirve, de qué nos sirve que se hable de fascismo cuando no puedo pagar la hipoteca, cuando veo que los partidos políticos derrochan dinero en cosas que no benefician a nadie más que a ellos? Pero antes de nada, las personas que no vean en el canal, que comenten y usen este vídeo como ventana para mostrar su opinión hacia la clase política con toda libertad. Así que sigamos. Y ahí es donde entra el verdadero problema, el descontento del ciudadano. Porque Dani, ¿qué es lo que está haciendo que la gente pierda la fe en la clase política? Pues al final este descontento, y aquí podéis opinar todos y podemos opinar nosotros, viene asociado con una percepción de abandono. O sea, simplemente vemos que los políticos no nos representan ya. Que nuestros problemas reales no son una prioridad para ellos. Lo estamos viendo en España cuando empiezan a hacer debates interminables sobre ideologías o sobre memoria histórica. Al final la gente lo que estamos preocupados es por la inflación, por los salarios, por poder acceder a una vivienda, servicios básicos, tema de Valencia. Y lo peor es que las prioridades parecen estar completamente invertidas. Se gastan millones en iniciativas que, aunque pueden ser importantes, no tienen un impacto directo en la vida de la mayoría. Y todos lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de ayudas a las ONGs, a refugiados? Mientras la infraestructura básica, en lugares como Valencia, que todos lo sabemos muy bien, siguen hechas un cisco. Al final es el caldo de cultivo para que crezcan partidos de extrema derecha y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque, a ver, en España tenemos a Vox, pero es que podría ser algo realmente que sí que fuera preocupante y volverse algo realmente preocupante. O sea, no necesariamente es que la gente sea radical o se radicalice, sino que simplemente se sienten ignorados por los partidos tradicionales. Al final es como una protesta, ¿no? Si tú no me escuchas, voy a votar a quien haga más ruido o a quien prometa ayudarme. Y Dani, algo que me llama poderosamente la atención es como este discurso del miedo a menudo, lo voy a decir suave, ¿no? Porque siento que infantiliza, ¿no? a los votantes, o sea, a nosotros, porque es como si asumieran que la gente del pueblo no puede pensar por sí misma, como si fuera estúpida. Totalmente ridículo. Este enfoque de si tú votas a la extrema derecha eres parte del problema es completamente contraproducente porque, como decíamos antes, funcionaba, pero está dejando de funcionar. Pero, al final, lo que no queremos es lo que nos digan qué hacer o qué pensar. Lo que queremos es que nos resuelvan nuestros problemas. Sí, y además no suena un poco hipócrita, porque seamos sinceros, muchos de estos partidos que critican a la extrema derecha también tienen trapos sucios y mucho que callar, incluida la propia extrema derecha, que tampoco se queda corta, como son los casos de corrupción, promesas incumplidas y políticos que solo benefician a unos pocos. Totalmente. Al final es, mira qué malo es el vecino y mira lo bueno que soy yo, y al final ya no cuela. ¿Y no crees que en parte este discurso del miedo es una táctica para desviar la atención de los propios fallos internos de los partidos tradicionales, como son el PP y el PSOE? Lo que hablábamos, o sea, es esto de hablar del peligro del fascismo, es una manera de evitar hablar de eso, gestión pública, la deuda, la no mejoría de servicios sociales o incluso la seguridad ciudadana. Es el truco más viejo que existe, es si no tienes respuestas o quieres maquillarlas, señalar a un enemigo común. Pero ya pienso que esto no funciona igual, porque la gente cada vez está más informada, hay más medios, ¿vale? No solamente la televisión, y el miedo ya no llena, o sea, el miedo no llena el depósito del coche, ni llena la nevera, ni tampoco mejora las escuelas. Y aquí es donde la clase política en su totalidad debería estar preocupada realmente, porque si sigues ignorando las necesidades de la gente, no solo fortaleces a la extrema derecha, sino que es que además estás debilitando la democracia en su conjunto. Vale, Dani, si tuvieras que darle un consejo a la clase política, ¿cuál sería? Pues escuchad, dejad de tratar a los ciudadanos como si fuéramos niños. Escuchad nuestros problemas reales, y dejad de usar el miedo como arma política. Si queréis de verdad recuperar nuestra confianza, empezad a actuar y dejar de dar lecciones. Y por favor, basta de debates eternos sobre quién tiene la moral más alta, porque mientras discuten, el ciudadano medio sigue enfrentándose a las mismas dificultades de siempre o incluso peores. Nada más por aquí, déjanos vuestros comentarios y suscribíos, como siempre, para no perderos ningún análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo.